¿Qué tal amigos? En el nombre de Carlos Acevedo y quien les habla Juan Torres, reciban un saludo cordial. Hoy estaremos disertando sobre los aportes al conocimiento filosófico de Wilhelm Dilthey para la asignatura de Filosofía de la Ciencia reventada por la doctora Emilia Peruzzi en el programa de doctorado en Gerencia de la Universidad de Acá. Dilthey terminó su estudio en 1856 dedicándose íntegramente a la investigación. Interesado más por la historia de la Iglesia, y es en este periodo cuando estudió la obra de un autor que marcaría el resto de su realización teórica, como fue el teólogo y filósofo Friedrich Schleiermacher, por lo que recibe una importante influencia de la escuela romántica, que reivindicaba un retorno a la vida y un deseo por acceder a lo inmediato y a la totalidad. Simultáneamente con ello, sin embargo, Dilthey va a profesar el ideal desarrollado desde las ciencias naturales por alcanzar un conocimiento que sea objetivamente válido. Para el año de 1883 se propuso investigar la naturaleza de la conciencia histórica, en otras palabras, realizar una crítica de la razón histórica, y uno de los principales cuestionamientos es el trabajo sistemático, naturalista, y el positivismo dejaron a un lado la pregunta por el sentido de la historia y del hombre. Entonces, esta obra complementaría la contribución de Kant al establecer los fundamentos epistemológicos para el estudio del hombre, basado en la concepción del mundo histórico filosófico, pero de modo alguno fue la solución al problema sino un planteamiento radical del mismo. Entonces, cabe considerar que si se llega a la conciencia de este problema es por los escritos, con plena madurez de carácter que es fragmentario, eso sí. Esto no sería de modo alguno el resultado del talento particular para las investigaciones científicas espirituales y su fundamentación sumidas en una filosofía relativista de la vida, sino más bien un continuo cruzamiento de tres tipos de investigaciones: el teórico-científico, el histórico-científico y el hermenéutico-psicológico. Visto de esta forma, Dilthey reconoció las limitaciones de la psicología naturalista y divide el mundo de las ciencias en las ciencias de la naturaleza y la ciencia del espíritu, de cuyo objeto es la realidad social. Para Dilthey, la base de toda la ciencia del espíritu es una psicología como eje principal para su fundamentación, pero no la psicología explicativa de las que hace serias objeciones por estar apoyada en la causalidad, sino la descriptiva, dada su profunda reflexión en torno a la vida y al individuo, no como ser aislado, sino como un sujeto vinculado con la trama de la histórico-sociocultural y un mundo intersubjetivo que impide cualquier excepción solipsista. Ahora bien, si la psicología es la ciencia que estudia los hechos de la conciencia, entendida como la plena integridad del yo, Dilthey analiza la psicología del individuo, pero también su obrar, donde actúan las diversas fuerzas de su acción intencional cognitiva, pero también las de su vida volitiva sentimental y la del mundo que les relaciona. En consecuencia, la psicología descriptiva, según la entiende Dilthey, se ocupa de los individuos históricos y de los procesos históricos como manifestaciones de la vida, la vivencia y la expresión, captables a la psicología de un modelo analítico, mejor dicho, descriptivo de la comprensión, en oposición a la psicología explicativa que condicionan todo conocimiento a través de la síntesis, la deducción y la inducción. De ahí que criticar la psicología explicativa implicaría la nueva psicología, que debería encontrar sus leyes fundamentales. Estas leyes básicamente serían la de la conexión estructural de las partes, la ley del desarrollo que consiste en la tendencia del hombre a formar conexiones, y también, por supuesto, la de la conexión adquirida de la vida psíquica, que es producto de las relaciones de fuerzas e intereses de un individuo en contacto con otros y con su mundo. Es decir, las relaciones entre la vivencia, la expresión y la comprensión tienen su sustento en la vida misma del sujeto histórico. Ahora bien, para continuar, abriendo un paréntesis sobre el pensamiento de Wilhelm Dilthey, se puede inferir que en virtud de los sucesos bélicos de Alemania, especialmente de la Primera Guerra Mundial, aparece justificar el pensamiento de Dilthey, que coincidía con la época donde Alemania aumentaba sus fuerzas y alcanza hasta el punto de que el individuo se veía subsumido al Estado. En este
contexto, Dilthey reclama que el individuo retome su vida, su valor propio y se muestre como el autor de lo social. En otras palabras, Dilthey quería mostrar que el Estado no es un ser absoluto de derecho, por lo cual el individuo tampoco es un instrumento del mundo social, el lugar donde actúan seres libres y se producen en sus expresiones y su historia las objetivaciones humanas. Pero volviendo al pensamiento filosófico, el énfasis puesto en la vida por Dilthey se corrobora, mejor dicho, en su obra Introducción a la ciencia del espíritu, cuando expone en su prólogo cuál es su punto de partida y su objetivo filosófico, al referirse a la famosa expresión que por las venas del sujeto conocedor construido por Locke, Hume y Kant no circula sangre verdadera sino sabia del corazón, de la razón, mejor dicho. Ahora, pero para que su interés histórico y psicológico por el hombre entero lo conduce a colocar a ese hombre en la diversidad de todas sus fuerzas. En tal sentido, para su interés en la historia de la ciencia y del espíritu, la filosofía de Dilthey presenta también una cierta afinidad con la tradición hegeliana. Hegel procuraba entender la vida desde la propia vida, pero recurría para ello a la metafísica. Dilthey adopta un enfoque más cercano a la fenomenología, ceñida a las experiencias concretas de los hombres. En tal sentido, por otra parte, la vida para Dilthey es relativa. En ese sentido, el relativismo relacionista deltiano implica que todo sujeto y todo hecho histórico tiene una verdad relativa a su época y contexto social, y se manifiesta de múltiples maneras en la experiencia humana. La vida no es nunca un absoluto. Ahora bien, ya para terminar, el concepto clave de la ciencia del espíritu es la comprensión. Desde esta óptica se formula la hermenéutica dilthiana, pone énfasis en tres conceptos clave: la experiencia, la expresión y la comprensión. Otro aspecto importante es el énfasis que pone Dilthey en la temporalidad del contexto de las relaciones dado en la experiencia. Al destacar la importancia de la temporalidad, Dilthey introduce una dimensión que será central para la tradición hermenéutica posterior. Permite reconocer que la experiencia es intrínsecamente temporal. En tal sentido, permite reconocer que la experiencia desde lo histórico puede ser, por tanto, una comprensión de la experiencia y debe realizarse en categorías de pensamiento temporales. Ello significa que no solo entendemos el presente en el horizonte del pasado y del futuro. No se trata del resultado de un esfuerzo consciente, sino pertenece a la propia estructura de la experiencia. El segundo término clave de la fórmula hermenéutica de Dilthey es el de la expresión. Por ello se entiende cualquier cosa se refleja a la huella de la vida interior del hombre. Se trata de las objetivaciones de la vida. Dilthey insiste en la idea de la circularidad del entendimiento, es decir, el círculo hermenéutico. En todo recibe el sentido de las partes y las partes solo pueden comprenderse en relación al todo. Desde esta perspectiva, el sentido representa la capacidad de aprehensión de las interacciones recíprocas y en esencial del todo con las partes. Pero para Dilthey, el sentido es histórico, es decir, se trata siempre de una relación del todo con las partes y mirada desde una determinada posición, en el tiempo determinado, es contextual, es siempre parte de una determinada situación. Bien, lo dicho hasta ahora es producto de un resumen en aras de la economía del tiempo, pero el abordaje del pensamiento filosófico de Wilhelm quizás hayan quedado elementos fuera de la disertación. No obstante, esperamos que haya cumplido las expectativas. Muchísimas gracias.